Corea del Norte y Rusia se unen. Estados Unidos tiene miedo de que Kim le venda armas a Rusia. La guerra de Corea nunca terminó. Las partes firmaron un armisticio en 1953, pero no un acuerdo de paz, por lo que siguen en guerra 70 años después. Con dos naciones en guerra, una de ellas armada con cabezas nucleares, la perspectiva es que en cualquier momento estalle un conflicto que dejaría en pañales a la agresión rusa a Ucrania. Esta última guerra, no tan casualmente, tiene el potencial de ser el detonante para una escalada en la península coreana. Y es que Rusia, con sus arsenales comprometidos, en parte por las sanciones internacionales, ha buscado ayuda, primero en China e Irán, y luego en Corea del Norte. Hace meses se sospechaba que Moscú podría estar obteniendo piezas de artillería de Pyongyang, pero esa sería solo parte del suministro que podría incluir todo tipo de armas. El problema es que China e Irán pueden contenerse, incluso ellos mismos, sin presión internacional extrema, pero no con Pyongyang. El régimen más opaco y totalitario del planeta no parece tener ningún interés en colaborar con Occidente. Por si eso fuese poco, el régimen norcoreano también se caracteriza por ser paranoico, como no lo fue tal vez sino la Rusia de Stalin. Esto hace imprevisible la respuesta de Corea del Norte, cuyo líder, Kim Jong-un, habla de la amenaza que para su régimen representa la cooperación entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Corea del Norte cambia la constitución para impulsar su programa nuclear. Hasta antes del encuentro entre Trump y Kim Jong-un en 2019, la política de Estados Unidos hacia Pyongyang era de absoluto rechazo a que el país tuviese armas nucleares. Detrás de esa postura resaltaba el hecho de que ya Corea del Norte tenía suficientes ojivas nucleares para destruir el mundo varias veces. Ahora bien, la contención estaba en que el régimen de Corea del Norte necesitaba el alivio de las sanciones, por lo que dejaba la puerta simuladamente abierta a algún tipo de acuerdo que limitase su arsenal nuclear. Justo en ese contexto llegó Trump con el regalo que buscaron los Kim por décadas, el reconocimiento como un igual por parte de Washington. Peor aún, Kim Jong-un obtuvo lo que no lograron su padre y su abuelo, y a cambio no tuvo que dar nada. Al contrario, Kim Jong-un probó la relativa debilidad estadounidense en el plano internacional y por ello decidió acelerar el estatuto de su arsenal nuclear como parte vital del régimen, para lo cual modificó la constitución. Kim, como sus predecesores, tiene claro que su régimen depende de las armas nucleares, ninguna otra cosa, ni siquiera su carácter de proxy de China, salvaguarda de un ataque a su totalitarismo. Su excusa es el reforzamiento de la alianza entre sus viejos enemigos, Washington, Tokio y Seúl. En un país totalitario fue muy sencillo para Kim hacer que su parlamento de mentira votase en apenas 2 días una enmienda que hace del programa nuclear un desarrollo permanente del país. El efecto de esto es que limitar la capacidad nuclear del país queda fuera de toda eventual negociación en el futuro. A partir de ahora, los norcoreanos se presentarán a la mesa diciendo que puedan hablar de todo menos de reducir la cantidad de sus bombas atómicas. Corea del Norte y Rusia se unen. Los informes de inteligencia de hace unos meses ya fueron confirmados por los líderes de ambos países, que se han unido en una alianza que tiene como primer objetivo el apoyo militar a Rusia en su agresión contra Ucrania. Hasta finales de septiembre, la única reacción de Washington había sido diplomática, con el secretario de Estado, Antony Blinken, subiendo el tono de unas declaraciones en las que afirmó que las relaciones ruso-norcoreanas se estaban volviendo peligrosas. Blinken fue más allá al afirmar que ese vínculo amenazaba la paz y seguridad globales. Lo que selló la alianza fue la reciente visita de Kim a Rusia, su primera salida del país en 4 años. No obstante, al menos a finales de septiembre no se había comprobado que un acuerdo de suministro de armas hubiese sido firmado entre ambos. Claro, ¿qué otro objeto tendría la reunión entre Putin y Kim, sino concretar un acuerdo de ese tipo? En el centro de todo está un intercambio beneficioso para ambos. Rusia obtiene armas que necesita desesperadamente, sobre todo munición, y Corea del Norte obtiene tecnología para su arsenal nuclear, en particular submarinos y satélites. La cooperación que ya existe que cubre artillería se extendería para un rango de armas mucho mayor. Aunque sabemos que eso no detendrá a Putin, la firma de un acuerdo de armas con Norcorea hace que Rusia viole resoluciones de la ONU, en cuyo Consejo de Seguridad tiene un puesto permanente.
De nuevo, se sabe que no está siendo honesto, pero Kim ha afirmado que su país no está vendiendo armas a Rusia para que no pierda más terreno en Ucrania. Kim llama a aumentar las armas nucleares. La modificación de la constitución norcoreana es solo una arista del impulso a las armas atómicas en ese país. La otra es el llamado de Kim a aumentar las armas de este tipo, que hizo también a finales de septiembre. Según Kim, su país debe fabricar más armas nucleares para enfrentar lo que denomina una nueva guerra fría. Este llamado paranoico lo hizo Kim después de reunirse con Putin, por lo que obviamente están relacionados, pareciendo confirmar que Moscú le proveerá con tecnología nuclear. Al mismo tiempo que Kim anunciaba este impulso, le daba un nuevo auge a su programa de pruebas nucleares. Un matiz importante en las declaraciones del dictador norcoreano es que dice estar respondiendo a la conformación de una OTAN en Asia, algo que China también ha resentido. Aquí debemos volver a la consideración de Corea del Norte como proxy de China. Pekín, aunque poderosa, no puede ignorar todas sus obligaciones e iniciar escaladas militares alrededor del mundo. No obstante, sí puede amenazar con hacerlo usando un intermediario, Corea del Norte. Por eso, en realidad la escalada norcoreana es una escalada china disimulada. Occidente responde en consecuencia. Públicamente advierte a Corea del Norte sobre el precio que pagará por suministrar armas a Moscú, y en un nivel más discreto, hace lo propio con China para que contenga a Corea del Norte. Ya todas las partes están advertidas del papel que juega cada quien en este peligroso escenario. Tensiones nucleares escalan rápidamente en la península de Corea. El resultado de los recientes movimientos norcoreanos es un rápido escalamiento de las tensiones nucleares en la península. Cada vez que Pyongyang prueba sus misiles avanzados, provoca una reacción de Corea del Sur y de Japón, por no nombrar a Washington. Estos movimientos constituyen la escalada, a la que se agregan los avances chinos. De momento, en abril, Seúl y Washington acordaron aumentar su cooperación en una estrategia para el uso de armas nucleares, que de momento solo puede proveer Estados Unidos. Ese anuncio tuvo un corolario, destacado porque Biden dijo que terminaría con el régimen norcoreano si llega a usar armas atómicas. Más allá de que esa amenaza sea o no creíble, demuestra el verdadero sentir de los políticos que tratan de frenar una escalada. Una escalada que se refleja en que este año es la que se habrá visto la mayor cantidad de ejercicios militares conjuntos entre Sur Corea y Estados Unidos, que incluyen aviones con capacidad de transportar misiles nucleares. Parte de la ruptura del tabú nuclear que vemos en la península coreana comenzó en Ucrania. Cada vez que Putin ha amenazado con usar armas nucleares en la guerra que inició allá, ha acercado la posibilidad de su utilización en Asia. Los tres actores involucrados directamente en la península han proferido amenazas de usar armas atómicas contra sus adversarios. A las declaraciones siguen las pruebas de misiles o los ejercicios militares, y luego vuelve a empezar la ronda de amenazas que hasta ahora se ha detenido ante el último paso, la guerra abierta. Corea del Sur amenaza con desaparecer a Corea del Norte. Acabamos de mencionar que a cada jugada norcoreana le sigue una surcoreana. Aparte de la movilización y alerta de sus tropas, la respuesta más contundente de Corea del Sur fue la sugerencia de su presidente de que el país debe desarrollar su propio arsenal nuclear. No obstante, la tensión subió mucho más cuando Yoon Suk Yeol dijo que su país, junto a Estados Unidos, terminarían con el régimen norcoreano si este usaba armas atómicas en su contra, justo durante el 75 aniversario de la creación del ejército surcoreano. Yoon apuntó a la que parece ser la base más alta de Kim, la seguridad frente a un ataque externo que le darían las armas nucleares. Yoon reitera que esa seguridad existirá mientras no las use, pero que, al instante de cruzar esa línea, su perdición está decidida. Corea del Sur demuestra su poder militar. Atacar Corea del Sur significa atacar a Estados Unidos, y esa es la principal estrategia que previene un ataque norcoreano. Sin embargo, como una eventual guerra se pelearía en la península, Corea del Sur tiene que tener suficiente músculo militar. Durante la reciente celebración de la fundación del ejército surcoreano, que ya referimos, el Día de las Fuerzas Armadas, Seúl mostró que tiene en la manga. Para empezar, drones de última generación emplazados en el nuevo comando aéreo de drones. También hubo tanques, misiles y artillería, los dos últimos capaces de alcanzar objetivos en Corea del Norte. Solo el mal tiempo impidió el despliegue de los aviones KF-21 de última generación, desarrollados por la industria armamentista local. La fabricación de los KF-21 se anunció en 2010, pero luego de múltiples retrasos, finalmente los primeros estarán volando con la Fuerza Aérea Surcoreana este año. Esta capacidad propia de producir armas avanzadas es algo que la OTAN quiere incentivar al otro lado del mundo, en Ucrania, pero sobre ello volveremos al final.
Por último, tal vez la mejor arma desplegada ese día fueron los 300 soldados estadounidenses que marcharon junto a los 4.000 surcoreanos en el desfile militar más grande en el país en 10 años. Kim promete todo el apoyo de Corea del Norte a Rusia en su guerra sagrada. Durante su visita a Rusia, Kim demostró un apoyo absoluto a la agresión de Putin a Ucrania. Sus palabras fueron: ofrezco apoyo total e incondicional a la sagrada lucha rusa en la defensa de sus intereses, aunque nunca nombró a Ucrania. Más adelante agregó que su país siempre estará al lado de Moscú en el frente antiimperialista, en el contexto de unas relaciones que considera prioritarias. Por su parte, Putin dio la bienvenida a Kim y dijo que le contentaba verlo en su país, para seguidamente pasar a revisar temas de cooperación económica y humanitaria. Estados Unidos amenaza con sanciones a Corea del Norte si le vende armas a Rusia. Hasta este momento, la respuesta estadounidense que interesa es la del asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, quien dijo que Corea del Norte pagará un precio por proveer armas a Rusia. Sullivan también se refirió a que ese precio lo haría pagar la comunidad internacional y no solo su país, una muestra de que Washington ensaya el multilateralismo, un rasgo que ha seguido a lo largo de la agresión rusa a Ucrania, con resultados más que aceptables hasta ahora. Pues bien, aunque lo repasaremos en profundidad en la siguiente sección, es útil que nos detengamos aquí en la capacidad de las sanciones para torcer la voluntad de los oponentes de Washington. Salvo por Sudáfrica, ahora mismo no recordamos un país en el que las sanciones hayan sido capaces de contribuir con un cambio de régimen. Obvio, las sanciones contra Corea del Norte nunca han aspirado a tanto, sino solo a contener su desarrollo nuclear, aun cuando la verdad sea dicha, sin lograrlo. Por otra parte, las sanciones contra Norcorea tienen un efecto expansivo en un país cuya economía es un desastre, ayudando a provocar hambrunas, lo que solo hace que Pyongyang se torne más agresiva. Estados Unidos tiene poco con qué amenazar a Rusia y Corea del Norte. La quiebra del sistema internacional queda de manifiesto con el hecho de que Estados Unidos tiene poco con qué amenazar a Rusia y Corea del Norte para dañar su alianza militar. Las sanciones están virtualmente agotadas en el sentido de que quedan pocas por implementar. Además, en Occidente se espera que continúen los efectos de las ya vigentes, algo que en realidad explica parcialmente la búsqueda de armas de Putin en Norcorea. En cuanto a sancionar a la misma Pyongyang, estas medidas no dañaron el desarrollo del plan nuclear del país, y solo tienden a hacer más paranoico al liderazgo de los Kim, que se vuelve más impredecible. Por eso, analistas citados por Al Jazeera han señalado que Estados Unidos no tiene ninguna forma de ejercer presión sobre Corea del Norte. La situación se pone de manifiesto en que el Consejo de Seguridad de la ONU, del que, como ya dijimos, Rusia es miembro permanente, mantiene sancionado cualquier acuerdo militar con Corea del Norte, pero Moscú misma probablemente ya violó esas sanciones, sin que por ello pierda su poder dentro de la ONU. Al tener armas nucleares y estar dispuestas a usarlas, los regímenes de Norcorea y Rusia están blindados contra toda acción preventiva de Estados Unidos. Por eso vemos cómo Washington se ha limitado a emitir advertencias durante semanas sin tomar medidas adicionales. Sin embargo, hay otra posibilidad. Al menos en este momento no parece posible que las armas norcoreanas le den una ventaja decisiva a Moscú en el terreno. Por eso, si las armas no harán que Rusia gane la guerra y al mismo tiempo no se cuenta con qué hacer presión sobre Norcorea, ¿por qué demostrar más debilidad profiriendo amenazas que no pueden cumplirse? Veamos lo que dicen los militares estadounidenses para mejorar nuestra perspectiva. ¿Qué tan revolucionario puede ser que Corea del Norte ayude a Rusia? De momento, la ayuda norcoreana a Rusia le proveería con las armas que necesita desesperadamente: artillería. En la actual guerra de posiciones, pese al empuje de la contraofensiva ucraniana, casi la única forma que tiene Rusia de repeler a Ucrania es echar mano de los masivos ataques de artillería, a los que se vio limitada luego del fracaso inmediato de su ofensiva. Después, cuando las unidades ucranianas hacen contacto con sus defensas, Rusia requiere que sus tropas tengan suficientes armas cortas para repelerlas. Por eso se cree que el acuerdo entre ambos incluye armas de este tipo. Ahora bien, romper el equilibrio en el frente requiere de las mismas armas que Occidente está proveyendo a Ucrania: drones, tanques, misiles, aviones y comunicaciones. En este momento, el Pentágono estima que Norcorea no puede proveer esas armas, de ahí que su preocupación se centra en la artillería, que sí está suministrando. Los misiles militares estadounidenses no han puesto una cifra a la capacidad norcoreana de producir munición, pero sí creen que es sustancial. Otra consideración de estos militares es que la búsqueda de armas en Norcorea es una respuesta a las sanciones que degradan la capacidad militar rusa, obligándola a saltar el cerco de los proveedores occidentales de tecnología, por lo que sí estarían funcionando.
De ahí la conclusión del Pentágono de que el acuerdo militar, hasta ahora secreto, entre Moscú y Pyongyang, no cambiará nada significativamente en el campo de batalla ucranio. Aunque parezca propaganda, para los militares en Washington el acercamiento es más bien una prueba de la desesperación rusa, aunada a su capacidad de desestabilizar el orden mundial, agregaríamos nosotros. Veamos un aspecto que pareciera confirmar a los militares americanos. Hasta antes de su caída, la Unión Soviética contrabandeaba armas a Corea del Norte. Hoy, la Rusia de Putin debe comprar armas en ese país. El cambio de la posición de poder parece estar claro. Rusia, a no ser por sus cabezas nucleares, no sería un actor de peso en el mundo de la posguerra fría. ¿Tienen algo en común Corea del Norte y Rusia? Corea del Norte, junto a Rusia, China y en otra medida Cuba, Venezuela y Nicaragua, y muchos regímenes africanos, tienen en común que son autocracias. La diferencia está en qué tipo de autocracia son. Cuando explotó en 1991, la Rusia soviética era una dictadura posttotalitaria. Antes, hasta la muerte de Stalin, había sido totalitaria, sin ningún matiz. En su origen, el régimen norcoreano, apoyado por la China de Mao y la Rusia de Stalin, era más similar a estos dos de lo que lo es hoy. En este momento nadie considera a China totalitaria. A pesar del poder que concentra el Partido Comunista, el país tiene una apertura económica que desvirtúa el que se le considere totalitario. Otro tanto sucede con la Rusia de Putin. La dictadura de este tiene al país en un puño, sin duda, pero no es ya totalitaria, en buena medida porque no es necesario. Hasta antes de que comenzase la guerra contra Ucrania, el espacio público en Rusia, si bien reducido, incluía medios independientes y críticos que no estaban encarcelados. Este espacio público se encogió significativamente después de febrero de 2022, pero no desapareció del todo. En cambio, en Corea del Norte no hay nada similar. El Estado lo domina todo, desde la economía, lo que explica las hambrunas recurrentes, hasta la política. En Corea del Norte no hay disidentes, partidos independientes o medios libres, aunque clandestinos. Tampoco hay libre movilidad de quienes viven en ella, un agudo contraste contra Rusia, donde miles huyeron para no ser reclutados y enviados al frente en Ucrania. Todos esos rasgos, pero sobre todo el ya mencionado control de la economía, hacen de Corea del Norte un régimen totalitario sin comparación, incluso mucho más entronizado que el cubano. Kim visita fábrica de jets en Rusia. Como parte de la visita de Kim a Rusia, este hizo una parada en una fábrica de aviones militares. Es en ese momento donde ubicamos las declaraciones de Putin sobre el nuevo contexto con Norcorea. Corea del Norte es nuestro vecino. De una manera u otra debemos construir buenas relaciones con nuestros vecinos. Ya dijimos que Kim estuvo en la planta Yuri Gagarin, en la ciudad de Komsomolsk, sobre el Amur, la fábrica de aviones más grande del país, donde se ensamblan los aviones Su-30 y Su-57. Más de una década antes, Kim había estado en la misma instalación. De la fábrica de aviones, Kim viajó al puerto de Vladivostok, donde le fueron mostradas las capacidades de la flota rusa del Pacífico. Con ambas paradas durante su gira, Kim delata las necesidades de su ejército, una flota de submarinos más eficiente y capacidades aéreas. También habla de su paranoia. Ambas localidades quedan en el lejano oeste ruso, por lo que Kim en realidad no se movió muy lejos de su feudo, una confirmación de su aversión a viajar. Para retribuir a su anfitrión, Kim invitó a Putin a visitarlo en Norcorea, un gesto que el Kremlin anunció que había sido aceptado, con una pronta visita en la agenda del líder ruso. Antes lo hará Lavrov, en octubre. El portavoz ruso de la reunión entre Kim y Putin afirmó que no había sido firmado ningún acuerdo entre ambas partes. Esta afirmación nos recuerda el protocolo secreto del Pacto de No Agresión Molotov-Ribbentrop, por el cual la Alemania del régimen de los años 30 y 40 y la Rusia soviética acordaron repartirse Polonia en el año de 1939. Los líderes occidentales quieren que las armas se manufacturen en Ucrania. Veamos ahora qué está haciendo el otro lado. Mientras Rusia busca armas debajo de las piedras, la OTAN las provee a Ucrania. Ahí los militares de la alianza han visto una posibilidad doble: traer desarrollo económico a la Ucrania devastada y sacar ganancias al mismo tiempo. Para lograrlo están proponiendo que una parte importante de las armas que le proveen se produzcan en el país. Así lo explica un reportaje del New York Times que registra la visita a Kiev a finales de septiembre, tanto del jefe de la OTAN como de los ministros de defensa de Francia e Inglaterra. En el centro de todo está el hecho de que proveer de armas a Ucrania es extraordinariamente costoso, por lo que producirlas ahí les ahorraría una carga que siguen insistiendo que honrarán hasta que sea necesario. Al mismo tiempo, como esa industria debería ser puesta en pie por los mismos países que suministran las armas hoy, entonces es obvia la oportunidad de negocio.
Una oportunidad no exenta de riesgos, en un país que es bombardeado a diario por Rusia y que, como te hemos contado en este video, acaba de encontrar una nueva fuente de munición para seguir haciéndolo un buen rato. Jens Stoltenberg, el secretario de la OTAN, abrió fuego diciendo: será una oportunidad importante para las compañías ucranianas de forjar nuevas alianzas con la industria de la alianza y más allá. Stoltenberg es inteligente. Ucrania no está lista para unirse hoy a la OTAN, además de que la alianza no la quiere en su seno porque se vería obligada a defenderla de Rusia en una guerra abierta. Sin embargo, al hablar de la integración de la industria militar ucraniana dentro de la OTAN, le daría la píldora a Kiev, haciéndole creer que la ocasión de unirse se acerca. Claro, su frase no lo dice explícitamente, sino que usó este giro: mientras más fuerte se vuelva Ucrania, más cerca estaremos de terminar la agresión rusa. Antes de la visita de Stoltenberg, Ucrania convocó al país a los principales contratistas militares internacionales, que espera que se unan al desarrollo de la industria nacional. Detrás de todo este movimiento está la dificultad que enfrentan los países de la alianza en proveer las armas prometidas a Kiev, especialmente la artillería, cuya carencia ya vimos que movió a Moscú a los brazos de Kim. No solo eso, al mismo tiempo que no pueden suplir a Ucrania, hacen bajar sus propios inventarios, como te hemos mostrado en otros videos, dejándolos vulnerables a las amenazas que cada uno enfrenta fuera de Ucrania. Este año se cumplen 70 años de la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur, una alianza que Antony Blinken ha dicho que se forjó con sangre y que ha escalado a una sociedad global vital entre ambos países. Antes, en abril de este año, el presidente Biden y su homólogo surcoreano, Yoon Suk Yeol, se reunieron para celebrar el aniversario y reforzar su compromiso con la relación y los esfuerzos para la contención nuclear en la península. No obstante, la ayuda norcoreana a Rusia hace que la contención nuclear pase a un segundo plano. Cada vez que se habla de usar armas atómicas en la península, el tabú de una guerra nuclear en la región es desmantelado a pedazos. Esa especie de límite invisible a usar armas atómicas durante la Guerra de Corea, algo que propuso MacArthur con vehemencia, fue lo que detuvo esa guerra que nunca terminó realmente. Hoy todos parecen olvidar que, al calor de la Guerra Fría, todos los contendientes fueron lo suficientemente prudentes como para retroceder antes de la posibilidad de volver a usar estas armas en combate. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo es que Rusia y Corea del Norte se unen. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.